ampliación de la clase sobre la isomería de alquenos. Esta familia de compuestos presentan 4 tipos de isomería estructural. Presentan isomería de cadena, de posición, de función, y también isomería geométrica del tipo cis-trans. Vamos a empezar definiendo cada una de ellas, ocupando un ejemplo, ¿verdad?, en cada caso. Hablaremos de la isomería de ya sabemos que los isómeros de cadena son aquellos donde presentan la misma fórmula condensada, pero diferente estructura. Podemos ocupar un ejemplo ocupando una fórmula condensada de un alqueno de 4 carbonos y 8 hidrógenos. Con esta fórmula condensada de 4 carbonos y 8 hidrógenos podemos construir, por ejemplo, este alqueno que corresponde, ¿verdad?, al but-1-eno, o también conocido como 1-buteno, también conocido como el buteno. Tengo esta fórmula que cumple con la fórmula condensada. Si estamos hablando de isómeros de cadena, entonces tenemos que tener otra estructura que cumpla con la misma función de tener 4 carbonos, 8 hidrógenos, pero diferente estructura. Este sería el caso si lo comparamos con este otro alqueno, ¿verdad? Entonces tendríamos el 2-metil-propeno, donde siempre tenemos 1, 2, 3 y 4 carbonos, y tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos, 2, 4, 5 y 3, 8 hidrógenos, igual acá 3, 6 y 2, 8 hidrógenos. Ahí lo que está cambiando es la estructura. Entonces, concluimos que son isómeros de cadena. La otra isomería es la isomería que corresponde a la isomería de posición. En la isomería de posición es precisamente el doble enlace de los alquenos el cual va cambiando de posición en la cadena. Podemos comparar dos estructuras siempre derivadas de la fórmula condensada C4H8, comparando el but-1-eno, también conocido como 1-buteno, con otra estructura que va a cumplir también con la condición de
tener 4 carbonos, 8 hidrógenos, sin embargo, ahora lo que está cambiando de posición es el doble enlace. Cuando aquí está en la posición 1, aquí va a estar en la posición 2. Aquí tenemos el bus 2-eno, o conocido también como 2-buteno. Acá cambia la posición del doble enlace. Entonces, el but 1-eno con respecto al but 2-eno son precisamente isómeros de posición. Continuando con el tipo de isómeros, tendríamos los isómeros de función. En este caso, los alquenos son isómeros de función con otra función de hidrocarburos conocida como los cicloalcanos. Entonces, tendríamos el caso siempre cualquiera de un alqueno que cumpla con la fórmula. Tendríamos el but 1-eno. Y lo comparamos con el ciclobutano. Mientras esta es una estructura donde hay un doble enlace que le confiere propiedades químicas, aquí tenemos una estructura que no tiene doble enlace, todos sus enlaces son sencillos y que sus propiedades químicas van a ser muy diferentes a las que presentan los alquenos. Entonces, de ahí se deriva el hecho que sean isómeros de función. Lo único que comparten ellos es que tienen 4 carbonos y 8 hidrógenos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 carbonos, 3, ¿verdad? 5, 7 y 1, 8. Y aquí es más claro todavía, 2, 4, 6, 8 y 4 carbonos. Luego tenemos los isómeros geométricos. En el caso de los isómeros geométricos, tenemos que aclarar que los alquenos, algunos alquenos, ¿verdad?, presentan isomería geométrica y otros alquenos no presentan isomería geométrica. Cuando los alquenos no presentan isomería geométrica. Por ejemplo, cuando tengamos estos casos, miren, tengamos este caso. En este caso, este alqueno no presenta isomería geométrica. ¿Qué no presentaría? ¿Por qué no presentaría? Porque se da la característica de que tengo unido a este carbono que señalo 2 hidrógenos, o sea, 2 átomos iguales. O sea que debo tener, como en el caso del carbono de la derecha que estoy señalando, unido el carbono, ya sea un hidrógeno o otro grupo diferente al hidrógeno. Es decir, que los átomos o grupos tienen que ser diferentes. Tenemos que tener en cuenta eso. Si los grupos o átomos unidos al carbono que sostienen los dobles enlaces son iguales, entonces ese alqueno no presenta isomería geométrica. Veamos el caso de la fórmula C4H8.
aquí podríamos tener dos tipos de alquenos. Tendríamos este alqueno, que ya lo vimos que es el but-1-eno, o conocido como 1-buteno. En este caso, como ustedes pueden ver, este carbono donde está el doble enlace tiene dos hidrógenos. O sea que si los grupos o los átomos que están unidos al doble enlace, en este caso el carbono que no tiene doble enlace, son iguales, entonces ese alqueno no puede presentar isomerías geométricas cis-trans. Tendríamos esta representación para el but-1-eno, donde este carbono, el carbono 1, miren, está unido a dos hidrógenos. Ya sea que estos fueran hidrógenos, fueran metilos o etilos, si los grupos son iguales en uno de los carbonos que sostienen el doble enlace, entonces no puede presentar isomería geométrica ese alqueno. Ahora, sabemos que este tiene un isómero de posición, es decir, estamos hablando del but-2-eno, o conocido como 2-buteno. En este caso, ustedes pueden ver acá, entre el carbono 2 y el carbono 3, que el carbono 2 está unido tanto carbono como hidrógeno, y el carbono 3 está unido igual a un metilo y a un hidrógeno. Entonces, aquí se cumple. Vean, tengo al carbono 2 unido dos grupos diferentes, y igual acá dos grupos diferentes. En este caso, como los dos grupos metilos están del mismo lado del plano, a este se le designa el nombre de cis. ¿Ah? Cis, but-2-eno, o también, ¿verdad?, como se conoce tradicionalmente, cis-2-buteno. Como estos enlaces están unidos a los carbonos, ¿verdad?, estos enlaces pueden moverse, pueden cambiar de posición, no así el doble enlace, porque el doble enlace es un enlace rígido. Entonces esta posición puede cambiar, y al cambiar puede originar, ¿verdad?, lo que nosotros llamamos la posición trans, en la cual los grupos de mayor probabilidad han quedado de manera opuesta. En este caso estaríamos hablando del trans but-2-eno o también conocido como trans 2-buteno.